Entonces, nos vamos a las diapositivas. Ahora no quiere proyectar. Ya. Listo. Chicos, confírmenme por favor por audio, o encienda alguien su micro por favor, para ver si se logra ver la pantalla. Confírmenme por favor. Sí, sí se logra ver. Ya, muchísimas gracias. Entonces empezamos. Vamos a hablar el día de hoy de la competencia. La pantalla dice si te has puesto a pensar cuántas personas hacen lo mismo que tú. De repente, incluso si es que tienes recién tu idea de negocio, te has puesto a pensar o muchas veces te has sentido de repente derrotado ya por el simple hecho de decir de que otra empresa e incluso de repente en tu mismo ámbito geográfico se encuentra produciendo el mismo servicio que tú, el mismo producto que tú, ¿no? Y muchas veces ha sido este el factor de que las decisiones o las ideas de negocios se hayan ido al tacho, ¿no? Y por ende el espíritu emprendedor se ha apagado. Entonces, de repente sí ha pasado por la cabeza esta pregunta y quisiera saber cuáles son las respuestas, ¿no? De repente, bueno, para ganar un poco de tiempo, ¿cuántas personas hacen lo mismo que tú? Bueno, si hablamos de tortas, hay infinidad. Si hablamos de, a ver, ¿qué empresas nos mandaron sus logos? Así no me equivoco, Nercy nos mandó su logotipo de lo que viene a ser cevichería. Otro Camis, que era Carmen Tejada, también nos envió. También nos envió Alison Linares o Montenegro, si no me equivoco. Enviaron su puesto de su empresa de chocolates, ¿no? Entonces, empresas de chocolates de repente hay un montón. De repente el valor agregado que ella le ha dado es lo de la tinta, si no me equivoco, es ecológica, tinta comestible. Entonces ahí ya de repente lo ha hecho ya un producto diferenciador, ¿no? Y de eso se trata, de darle un valor agregado a nuestro producto. Que por más de que produzcamos lo mismo, o por más que tengamos competencia, entre comillas, entonces siempre darle la diferencia frente a las otras empresas. Entonces, para entrar un poco más a un ámbito de competencia, necesitamos que la empresa sea competitiva, ¿no? Antes de entrar a competencia. De repente confundimos nosotros competencia con competitividad. Entonces, dice que la competitividad es la capacidad que tiene una persona, una empresa y hasta el país para obtener rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros para obtener rentabilidad tenemos que saber gestionar nuestros recursos. Tenemos que saber usar nuestros recursos, ¿no? Tenemos que optimizar estos recursos. Tratar de que nuestro precio sea, si es que hablamos con la competencia, sea menor al de la otra empresa, ¿no? A mi semejante, que es la competencia. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que mi precio reduzca? ¿No? A través, uno de los principales indicadores o ítems es a través de la racionalización de los recursos. Por ejemplo, si yo soy una empresa textil, entonces va a existir desperdicios de tela. Entonces, ¿qué puedo hacer con esos retazos de tela, esos desperdicios de tela? Antes las botaba al tacho, pues, o al basurero, de repente venía otra persona y se lo llevaba como desperdicio o para hacer otras cosas. Entonces, yo de repente puedo aprovechar esos 20, 30 centímetros que me sobraba cada metro de tela, porque no me daba el corte, tal vez, o el molde. Entonces, aprovechar esos recursos para poder fabricar de repente con esos retazos, puedo hacer bolsitas, ¿no? Entonces estaría también generando otro tipo de ingreso, porque sea 20, sea 10, sea 30 centímetros, cuesta. A la empresa le cuesta. Y ese valor, esos 20, 30 centímetros, si lo vamos acumulando en cada metro, en cada rollo de tela, porque estamos poniendo un ejemplo, entonces es dinero. ¿Y ese dinero quién lo va a cargar? Definitivamente el producto o el servicio que estás brindando, ¿no? Entonces, si tratamos de reducir
ese precio que estamos ofreciéndole al mercado, entonces ya vamos a hablar de más competitivo. Entonces, la competitividad es simplemente el uso racional de los recursos para finalmente obtener la rentabilidad, ¿no? Y esto es una ventaja competitiva en el mercado, porque vas a estar por delante de tu competencia, si es que optimizas tus recursos y si reduces el precio. Entonces, hablamos ahora del ambiente de la competencia como tal. Nos dice que la competencia es un conjunto de empresas. Bien, te pueden ofrecer productos iguales al tuyo o servicios al tuyo. Yo quiero que siempre, cada vez que yo diga productos, lo relacionen al producto como tal o también a los servicios, porque muchas veces confunden, ¿no? Entonces pueden decir por ahí, o una empresa que se dedica a servicios puede decir, ay, solamente la señorita Alexandra habla de lo que son productos, ¿no? Producción, productividad. No, estoy hablando yo de todo tipo de empresas. Dice que ofrecen productos o servicios iguales o similares al tuyo, a lo que tú produces, al servicio que tú das, o que también la competencia es el conjunto de empresas que ofrecen productos sustitutos. Son diferentes al tuyo, pero incluso hasta son distintos, distinto rubro, pero también es tu competencia. Entonces vamos a ver en un momento la diferencia entre ambos y a qué tipo de competencia es cada uno. Porque finalmente ambos ofrecen productos y servicios, ¿no? Entonces hablamos de competencia directa y también vamos a hablar de competencia indirecta. La directa va relacionado, a ver, voy a encender mi pluma. Los similares es competencia directa y los sustitutos son competencia indirecta. ¿A qué nos referimos con productos sustitutos? Son aquellos que si yo produzco un papel, entonces si lo elimino el papel, o sea, si ya no existiría en el mercado el papel, ¿qué te podría consumir, ¿no? El cliente? ¿Qué podría comprar el cliente en vez de ello? O sea, lo va a sustituir a tu producto o a tu servicio que tú brindas. A eso nos referimos con productos sustitutos. Entonces dice que la competencia directa nos enfrentamos cuando estamos hablando de productos con las mismas características intrínsecas y extrínsecas. Un ejemplo claro de ello es el que ven en pantalla, ¿no? Que es Coca-Cola y Pepsi. Ambos son bebidas. De repente, hasta el mismo color tienen, ¿no? De negra, bebida negra, y también la Pepsi es bebida negra. Entonces, de acuerdo a las características extrínsecas, hablamos de lo que viene a ser competencia directa en productos. Competencia en mercados. La mejor manera de poder que nosotros se nos plasme el concepto, entonces en esta manera va a ser a través de lo que vienen a ser los ejemplos. Apple y Samsung, ¿qué ofrecen? Teléfonos inteligentes. Entonces, ¿cuál es su mercado objetivo? ¿O a qué segmento de mercado se está enfocando? ¿Quiénes son sus consumidores? ¿O quiénes son sus posibles consumidores? Ambos se enfocan en usuarios que desean teléfonos inteligentes. Sea de repente Apple un poco más costosa que Samsung, pero el mercado es el mismo, los teléfonos inteligentes, ¿no? A eso nos referimos también con competencia directa. Y también las estrategias. Tanto Toyota como Hyundai utilizan la misma estrategia de ventas, hasta incluso de comercialización, incluso hasta la manera en que lo fabrica es casi lo mismo, es similar. Entonces estaríamos también hablando de competencia directa, ¿no? A través de las estrategias, a través de los mercados y a través de los productos. Hablamos de productos o servicios iguales o similares al que tú produces, servicios al que tú produces. Entonces nos vamos a la competencia indirecta. ¿Cuándo nos enfrentamos a la competencia indirecta? Dice que es cualquier producto que cubre la misma necesidad, ¿no? Finalmente, una empresa, ¿para qué está? O si es que ofreces un producto, si es que ofreces un servicio, ¿para qué está? Para cubrir netamente una necesidad del mercado. El mercado carece de una necesidad y es por ello que yo he emprendido, he iniciado mi negocio, ¿no? Para cubrir dicha necesidad. Pero, sin embargo, ¿qué pasaría si yo soy una empresa textil? Continuamos con la empresa textil. Entonces, soy una empresa textil que fabrico chompas, como el ejemplo de aquí. Pero ya, pues, desaparezco del mercado, ya no produzco chompas. Entonces, ¿qué podría consumir el cliente? O mejor dicho, consumidor, ¿no? Valga la redundancia. Si es que tuviese frío, ¿qué podría sustituir a ello?
Dije de que la competencia indirecta no necesariamente es el mismo rubro. O sea, no si es que soy textil, mi competencia también va a ser solamente textil. No, en competencia indirecta es cualquier rubro, pero que cubran la misma necesidad del mercado. Entonces, si tengo frío y yo producía chompas, de repente mi competencia indirecta es una cafetería. Increíble, ¿no? Algo increíble, pero es cierto. Esa es competencia indirecta. A los que fabrican calefacciones, también es mi competencia indirecta. A los que fabrican frazadas o cobertores, también es mi competencia indirecta. Entonces, si te afecta más la competencia indirecta o no te afecta, bueno, ya eso depende del ámbito en que te encuentres, ¿no? Pero definitivamente la competencia indirecta es débil, ¿no? O sea, frente a tu producto, frente a tu servicio, todavía es débil. Sin embargo, cuando hablamos de la competencia directa, sí, ya ahí es un poco más profundo este tipo de competencia. Entonces, también hablamos, dice, de competencia indirecta cuando cubrimos un mismo mercado con una misma necesidad. En el transporte, ¿qué mercado cubrimos? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué mercado cubrimos con el transporte? ¿Qué dicen? Por el chat de repente. ¿Están, chicos? ¿Qué mercado cubrimos con el transporte? Jesús de repente o Alison. ¿Qué mercado cubrimos, chicos? ¿Están? El turismo también puede ser el turismo. Y la necesidad es de ¿qué? Transportarse, ¿no? Ir de un lugar a otro. Entonces, hablamos de un mismo mercado, hablamos de una misma necesidad. Sin embargo, la estructura de un bus es muy distinta al de una moto, la estructura de un bus y de una moto es muy distinta a de un taxi, pero cumplen el mismo fin, ¿no? De transportarte. Sea la manera que sea, pero te transporta. Entonces, también hablamos de competencia indirecta. Y también son productos sustitutos que elige el mismo consumidor. Por ejemplo, si nosotros necesitamos, si se dan cuenta, todos estos es en base a la necesidad, ¿no? Necesidad, y en este obviamente que también hablamos de necesidad. Por ejemplo, si tenemos sed, ¿qué opciones tendríamos para escoger? Si no existiría gaseosa, bueno, la gaseosa no cubre la sed, ¿no? Es momentánea. Pero, sin embargo, la gente lo consume para ello. Si no habría agua, a ver que eso es lo más cotidiano. Si no habría agua, ¿qué consumirían ustedes? Participen, chicos. Si no habría agua, ¿qué podrían consumir ustedes? Chicos, ¿están? Jugos de fruta, exacto. ¿Qué más? A ver. Si estás de sed, llegaste de repente de correr, pero no encontraste absolutamente nada de agua y las tiendas de tu espacio geográfico están cerradas. Entonces, ¿qué tomarías? O si simplemente la bodega no, se le ha agotado también el agua. De repente me dicen ahí agua de caño, ¿no? Bueno, hay casos en que toman. Podría ser también una salida. Entonces estaríamos hablando que el agua potable también es nuestro producto, una competencia indirecta. Jugos de fruta, bueno, ahí se quedaron. Imagino que estarán, ¿no? Presentes allí. Entonces también hablamos cuando es una misma necesidad, hablamos también de lo que viene a ser competencia indirecta. Sin embargo, no son las características entre el jugo, el agua o la gaseosa, no son iguales, ¿no? Son incluso los ingredientes, hasta lo extrínseco, o sea, la parte externa de cada uno de esos productos es distinto. Entonces estamos hablando de competencia indirecta. ¿Qué pasa lo contrario, no? Que Coca-Cola y Pepsi, que es hasta el mismo color, bueno, hasta tal vez casi los mismos ingredientes, de repente lo único que diferencia que Coca-Cola es rojo y Pepsi es azul, ¿no? O la marca como tal.
o que Pepsi de repente tiene un poco más de gas que Coca-Cola, pero finalmente son muy parecidos. Entonces es una competencia totalmente directa. Y sabemos también de que son unos rivales, ¿no? Tremendos. Bueno, con anterioridad o años atrás esa competencia era más fuerte, ¿no? Sin embargo, ha seguido perdiendo en el tiempo porque Pepsi ya bajó, ¿no? su prestigio. Entonces también hablamos de lo que viene a ser competidores potenciales. Pero lo que vimos anteriormente, tanto la competencia indirecta como la competencia directa, vienen a ser competidores actuales que existen en el mercado, ¿no? Cosa que pasa lo contrario con lo que es un competidor potencial. Es aquel que tiene la probabilidad de entrar al mercado. Sin embargo, todavía no existe en el mercado. No se encuentra en el mercado. No vas a encontrar su tienda física, tampoco vas a encontrar su tienda virtual, absolutamente nada. Pero hay mucha probabilidad que ingreses por el simple hecho de que hay barreras de entrada muy débiles. O sea, es muy fácil entrar a ese tipo de mercado. Si yo estoy en un mercado textil, continuamos con lo textil porque ya iniciamos con ese ejemplo. Entonces, si estoy en ese tipo de mercado, tendría que preguntarme si es que es muy fácil de ingresar a ello en cuanto a la inversión, o si es que de repente existen temas legales muy complicados en el país, lo cual se va a hacer muy difícil que puedan invertir, o de repente existen los monopolios, ¿no? En el Perú, porque esos son ejemplos típicos de monopolios. Hablamos de un tipo de competencia, los monopolios, los oligopolios, que básicamente son empresas que abarcan casi todo el mercado, ¿no? Un ejemplo de ello es Grupo Romero, tal vez han escuchado, o el mismo Grupo Gloria, ¿no? Que abarca casi el 80% de lo que viene a ser leches envasadas o enlatadas, y también los yogurts. Entonces, a eso hablamos de monopolio y oligopolio, cuando casi una sola empresa tiene el poder de todo el mercado. Entonces, es un poco ya, ahí es súper difícil poder competir con ellos, ¿no? Tampoco te tendrías por qué comparar con ese tipo de empresas, porque tendrías que ver también tu tamaño, ¿no? A no ser que seas así una empresa súper grande como Gloria, como Grupos Gloria o Grupo Romero, que son los dueños del BCP, hasta incluso de Tisur. Entonces, ahí estaríamos hablando de otro tipo de competencia, ¿no? Ya no seríamos ni competidores potenciales, ni directos, ni indirectos. Entonces, ¿cómo puedo yo lidiar o cómo puedo identificar yo a estos competidores potenciales? A través de un análisis FODA. Yo sé que de repente sí lo han escuchado, ¿no? La F es de fortaleza, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas. Tanto el FODA tanto la F, perdón, como la D son características internas de la empresa, que tú poseas, ¿no? Tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. De repente, tu atención es muy lenta, entonces ya tendrías que ver todas las falencias que tiene tu empresa. Y por lo contrario, la O y la A ya vienen a ser características externas. Ahí sí vas a poder identificar a tus competidores potenciales. ¿Qué amenazas hay en el mercado? Hay leyes que de repente lo va a perjudicar a un posible competidor potencial. Entonces ahí ya tendríamos que hacernos preguntas, ¿no? Pasamos a lo siguiente. Una comparación. Esa es una estrategia que, bueno, en temas administrativos y que para que ustedes se puedan relacionar, nosotros le llamamos el benchmarking, ¿no? Que es la comparación, bueno, en español, ¿no? Esta comparación no necesariamente tiene que ser tu empresa que eres del rubro textil con otra empresa del mismo rubro, ¿no? No necesariamente. Y tampoco compararnos es malo. Tampoco copiarnos de otras empresas es malo. Quítate eso de la cabeza, no es malo en absoluto. Sin embargo, sería malo de que copies y seas idéntica a la copia y que no le hayas dado un valor agregado a esta copia, ¿no? O a esta idea que has imitado. Entonces, de esto se trata la comparación, que tú observes a las demás empresas. Si tú eres una del textil, puedes observar una empresa del rubro mecánico, no hay ningún problema, y puedes copiar las ideas, obviamente que se asemejen, ¿no? A ti. Por ejemplo, si no vamos a comparar, a ver, la empresa textil con la empresa
de pasteles, ¿ya? Que es muy típica ahora. Entonces, esta empresa de pasteles hace delivery, ¿no? Ya yo de textil no llevaba, pues esperaba que los clientes lleguen hacia mí, hacia mi empresa. Entonces, de repente puedo implementar eso del delivery en mi empresa textil, ¿no? Entonces, estoy comparando con otro tipo de empresas. Y así van a encontrar infinidad de acciones, infinidad de estrategias que aplican diversas empresas. Simplemente tenemos que tratar de imitarlas, ¿no? Pero dándole un valor agregado. Diferénciate de las demás empresas. Entonces dice acá que es analizar los errores y aciertos de otras empresas. Y obviamente que lo que vas a copiar son los aciertos, ¿no? Más no los errores. Hasta incluso tú puedes aprender de los errores. ¿Qué está cometiendo ello? Que yo de repente también lo estoy cometiendo, ¿no? Entonces, superación. Tomar como referencia los mejores aspectos o prácticas de otras empresas, ¿ya? No necesariamente, ya les he dicho, el mismo rubro, ¿no? Sino que puede ser rubros distintos. Ahora, para saber o para poder identificar a nuestra competencia, ya sea tanto directa o indirecta, debemos de realizar un estudio. Es un estudio de mercado, pero simplemente nos vamos a enfocar en la competencia, en nuestros rivales. El primer paso es investigar quiénes son tus competidores. Necesitas saber, muy aparte de quiénes son, necesitas identificar cuántos son. Observa tu ámbito geográfico, porque tu competencia exactamente es el ámbito geográfico donde tú te desenvuelves como empresa, donde tú ofreces tu producto, donde tú ofreces tu servicio. Entonces, tienes que identificarlos. ¿Cuántos son directos? ¿Cuántos son indirectos? ¿Tengo empresas o competidores directos? ¿O tengo solamente competidores indirectos, ¿no? Que ofrecen productos sustitutos? Entonces, tú tienes que ver ese ámbito. Ese es el primer paso que tienes que dar. Bueno, como segundo paso es determinar para qué estás realizando este estudio. ¿Qué quieres lograr con este estudio? De repente solamente estás porque quieres saber o quieres tener la información guardada en un papel o por chisme, pues solamente quiero saber por chismosear cómo es mi competencia, así, y no voy a ponerme un parámetro para poder superar de acuerdo a lo que identifique, ¿no? En este estudio de mercado. Entonces, de repente pasa lo contrario, ¿no? ¿Qué precios tiene mi competencia? Quiero averiguar a cuánto está ofreciendo el producto. Quiero averiguar a cuánto está ofreciendo el servicio. También, ¿qué ofrecen de diferente de mi negocio? ¿Por qué le compran? ¿Qué lo hace de particular a la competencia y qué de particular tengo yo? ¿Por qué le compran a él y por qué no me compran a mí? ¿Qué particularidad tiene? Entonces, eso es el objetivo de estudio. Tienes que ponerte una meta o incluso el objetivo en todo tipo de estudio van a tener que colocarlo. O sea, ¿para qué quieren finalmente saber, ¿no? Toda la información? Porque si no tienes ni tu meta ni tu objetivo trazado, entonces ¿para qué estarías realizando este tipo de estudio? Entonces, el tercer paso es determinar cómo obtendrás la información. O sea, ¿cómo voy a sacar esos datos de mi competencia? ¿Cómo los voy a obtener esos datos? Dice, de manera visual, simplemente me voy a parar, de repente voy a mandar un espía al frente de la competencia y voy a estar mirando a ver cuántos ingresan, cuántos salen, o tal vez a los consumidores o a sus clientes o a sus potenciales clientes les consulto, ¿no? ¿Qué tal te ha parecido el producto? Discretamente, obviamente. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Cuánto te ha costado? ¿Qué bueno? ¿Y qué particularidad tiene? ¿O qué crees que podría mejorar la empresa? O sea, ¿qué podría mejorar tu competencia? Entonces, cuando tú le preguntas qué podría mejorar esa empresa, entonces tú puedes aplicar ello en tu empresa. Estarías ganando una ventaja competitiva. Estarías por delante de tu competencia. Entonces, dice que puede ser visual, la observación, o puedes aplicar encuesta a tus trabajadores. De repente por ahí encuentran otros tipos o otros métodos de poder obtener la información, ¿no? De repente por la web encuentran información, que es información pública de la empresa, entonces también viene a ser otro método para poder obtener la información. No es difícil el paso 3, ¿no? Identificar simplemente. Entonces el paso 4 es las características de los competidores. O sea, ¿qué los identifica a ellos? ¿Qué los hace también particular, como dijimos en el paso 2? De repente la calidad de su producto, qué ingredientes tiene el producto, qué adicional le pone su producto, si lo puedo aplicar yo, cómo lo puedo mejorar esa característica del competidor.
esa característica del competidor de verdad le está dando valor a su producto o a su servicio, o simplemente está por allí que ni siquiera el consumidor lo ha apreciado, entonces estarían gastando por gusto. Entonces tengo que ver todas las características, tanto extrínsecas como intrínsecas. ¿Cómo hace su publicidad? Porque finalmente cada empresa tiene características especiales en su publicidad. Algunos lo hacen por Facebook, otros de repente solamente por flyers, que son los que le dicen como boletos, de repente por volantes, que le dicen volantes, los volantes. Entonces, cada competidor va a tener sus propias características de publicidad. O de repente hace tráfico de seguidores en el Facebook, ¿no? Porque eso es, tú pagas al Facebook y te dan visualizaciones. Y esa es una muy buena estrategia de publicidad que podrían ustedes aplicar si es que tuviesen lo que viene a ser su página de Facebook, ¿no? Entonces paga 5, si no me equivoco, 5 soles son cada 100 personas, no estoy muy segura. Entonces puede llegar a 100 personas que les pueden dar like, pueden enterarse. Incluso tú vas a poner las características que quieres que sean de la zona, de repente de la misma zona de Mollendo, o aquellos que visiten a Mollendo, o que coloquen que están en Mollendo o en la provincia de Islay. Entonces a esas personas les va a llegar esa notificación o esa noticia en el Facebook, y entonces ustedes van a poder, ¿no?, entrar en ese tipo de mercado. Bueno, el quinto paso es los métodos de venta, ¿no? Finalmente, cómo ofrecen sus productos. ¿Cuál es la metodología que a ellos les genera ventas, que les genera ingresos, que finalmente les va a obtener rentabilidad, que es la meta de toda empresa? Utiliza precios bajos. Vamos a ver que el precio bajo va a ser una de las estrategias que vamos a aplicar para poder lidiar con la competencia. El uso de redes, ya les solamente hace ventas online. Entonces podría ser una venta física también. Entonces tendríamos ahí otra alternativa de solución, ¿no?, para poder lidiar con la competencia. O brinda servicios adicionales gratuitos. ¿Qué pasaría si yo fuese una empresa que fabrica muebles, ¿no?, pero que finalmente no lo da armado el mueble, sino lo da en tablas y, bueno, con su manual de cómo armar? Pero si yo le brindo servicio adicional y gratuito más aún, o sea, que no le voy a cobrar absolutamente nada, aparentemente, a mi consumidor o a mi cliente, entonces yo voy voy a su casa y lo armo, el pupitre, el armario o el ropero o lo que hayamos vendido. Entonces ahí estaríamos hablando de un servicio adicional gratuito, como les digo, aparentemente, pero en su precio debe de ir incluido. El consumidor no lo va a saber que va a ir incluido, porque no te va a pedir el consumidor o el cliente, a ver, muéstrame todos tus gastos o todos tus costos de producción. No, imposible. Tú tampoco vas a darle. Entonces el cliente no va a saber. Pero también tienes que ser bien discreto en ello, bien discreto. Entonces, el sexto paso dice, analiza los datos obtenidos. Antes de poder obtener una conclusión, bueno, aquí vamos a concluir finalmente, ¿no? Porque ya el séptimo paso viene a ser la elaboración de las estrategias. O sea, ¿cuál es la alternativa de solución que le vamos a dar a todo este análisis? Entonces, tienes que ver si tu competencia es fuerte. Si tu competencia es fuerte, más aún hay pura competencia directa en el ámbito geográfico que te desempeñas, entonces tendrías que lidiar definitivamente con ella, ¿no? En cambio, si es que es débil, entonces tendrías que aprovechar esa oportunidad, ¿no?, que es débil, para poder posicionarte en el mercado, posicionarte en la mente del consumidor y finalmente poder posicionar tu marca. Y el séptimo paso, como les dije, es definir una estrategia. Si es débil, cómo aprovecho, y si es fuerte, cómo lidio con ella. Entonces, yo les he traído 3 estrategias. Bueno, ya con eso también culminamos. Lo hemos tratado de hacer de una manera rápida para no quitarles el tiempo también. Entonces, las estrategias, la primera estrategia es el liderazgo de bajos costos, ¿no? Generalmente esto es para empresas que recién están ingresando en el mercado. Veo que mi competencia, aunque sea por 50 céntimos menos, puedo colocar yo mi precio en el mercado. Entonces, voy a ganar con sus consumidores. Yo ya tendría que estipular cuánto podría ganar. Pero eso estamos hablando de precios. Sin embargo, dice de costos. ¿A través de qué les dije que se puede reducir los costos? Al comienzo de la sesión les he dicho, ¿cómo podemos reducir nuestros costos? Agua Sancaño. Muy bien, Miguel, recién leo tu comentario. Entonces, ¿cómo podríamos reducir nuestros costos? Se los dije en un momento.
¿Quién me dice? Empezaba con R, la respuesta. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo podemos reducir nuestros costos? Hola, ¿están? Alison, de repente puedes contestarnos. ¿Cómo reducirías tú tus costos? Claudia también está, Miguel, Jesús Miguel. Presupuestando, sí, también, claro, vas a anticiparte a lo que viene a ser unos posibles. Exacto, reutilizando. Bueno, más que reutilizar, sería el uso racional de los recursos, ¿no? Debemos de saber utilizar nuestros recursos, saber gestionar nuestros recursos. Entonces, con ello vamos a poder reducir los costos. Entonces, es una buena estrategia para reducir costos. Pero, sin embargo, también una buena alternativa para reducir costos, y me olvidé de comentarles, era a través de la producción masiva. Mientras tú produzcas más, tanto productos o hagas más servicios, entonces tus costos fijos, que hablábamos la clase pasada, se van a distribuir en mayor cantidad, pero el costo fijo va a ser siendo el mismo. O sea, no va a variar el costo, bueno, costo fijo, no varía. Entonces, se va a reducir el precio o la cantidad que le corresponde a cada producto que has producido o a cada servicio. Entonces, tu costo también va a bajar, ¿no? Y finalmente tu precio va a bajar. También hablamos de diferenciación. Aquí te tienes que también enfocar en tu competencia. Es muy distinta a lo que es enfoque. Sin embargo, podemos tratar una característica similar de que la diferenciación es simplemente que tengas el mismo producto, el mismo servicio, pero le des el valor agregado, que ya te dije, tú puedes comparar, hacer un benchmarking, pero siempre dale un valor agregado a tus acciones, a tus estrategias, dale un valor agregado, dale valor agregado a tu producto como tal, a tu servicio como tal. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, si yo tengo una empresa de limpieza, de servicios de limpieza, entonces de repente cada dos adquisiciones de mi servicio a una empresa X le podría regalar un servicio de jardinería, ¿no? Entonces estaría diferenciándome de la competencia que también da servicio de limpieza. Entonces ahí estaríamos hablando de una característica diferenciadora de mi servicio. Y que por lo contrario, lo que pasa en enfoque es de que no veas, o sea, te hagas el ciego, como que no existe competencia y solamente te enfoques en poder, como se dice, en poder reproducir tu producto o en poder ir evolucionando, ahí está la palabra, es evolucionando tu producto sin que te fijes cómo va la competencia. De repente algunas no es la recomendable el enfoque porque siempre tenemos o es bueno saber cómo está el ámbito externo. Algunas empresas consideran de que si es que no existe competencia sería todo perfecto, ¿no es cierto? Pero yo pienso que es por lo contrario, porque no vamos a saber cómo está nuestro ámbito externo. Entonces, ¿cómo nos desarrollamos? Como ovejitas, no, necesitamos saber cómo está el ámbito externo. Entonces, esas son las tres principales estrategias que yo les he podido traer. Y bueno, como estoy ahora en otra máquina, no he podido descargar aquí el Quizzes o mi cuenta abierta aquí del Quizzes. Entonces yo se lo voy a enviar por el WhatsApp, el Quizzes, para que ustedes lo resuelvan. Les voy a dar aproximadamente hasta las 7, ¿les parece? Hasta las 7 para que lo resuelva y yo obtener los puntajes. ¿Qué dicen, chicos? Bueno, Carol está levantando la mano. Carol, de repente tienes una consulta o alguien tiene una consulta. ¿Qué dicen, chicos? Esta clase también la pueden ver e incluso la pueden compartir por el Facebook. ¿Ah? El día de ayer la hemos dado con el otro grupo y está colgado en la página del Facebook de Tía María, también de paso que le dan like y lo comparten, ¿no? Entonces podemos así llegar a más microempresarios, de que no se pierdan, ¿no?, la oportunidad que estamos dando. Entonces, ¿todo está claro, chicos? Aunque sea por micro, quiero escucharlos, a ver, por micro. Sí, todo claro, gracias. Muy bien, Miguel.
Excelente. Entonces, voy a enviarles el quizzes, le voy a enviar el código más que todo, ¿no? Y ya ustedes ya entran a los que tienen la aplicación o los que están mediante el link, simplemente ponen el quizzes y ya van a poder colocar el código. Sí está claro también, Carol. Muy bien, Pamela, entonces. También doña Julia está presente. Entonces, chicos, nos estaríamos viendo el día miércoles. Si no me equivoco, va a ser mediante Facebook, la última sesión. Entonces, nos estaríamos despidiendo ahora sí mediante esta aplicación, el Meet. Pero, bueno, igual vamos a interactuar con el próximo quizzes, ¿no? Ya les estará avisando de repente Kate cómo va a ser esta metodología de la próxima semana. Vamos a hablar un tema muy, muy interesante que viene a ser la expansión del negocio, ¿no? Yo en la primera clase, siempre recuerdo la primera clase, les dije de que ustedes deben ser unas personas con ganas, ¿no? Si son emprendedores deben ser unas personas con ganas y les di una segunda opción, o una segunda característica que tenían que tener ustedes. Incluso les hice una pregunta grande al comienzo. ¿Recuerdan cuál era? ¿Qué dicen? ¿Recuerdan cuál era? ¿Recuerdan, no? Empezaba con B. Con V, mejor dicho. Hablábamos de misión y hablábamos de visión, exacto. Necesitamos ser unas personas con visión. Necesitamos que nuestra empresa tenga visión y por lo tanto, si va a tener visión, necesitamos que la empresa se expanda. No quedarnos con el mismo proceso productivo, si es que fuésemos una empresa productora, o no quedarnos con el mismo flujograma de un servicio, o no quedarnos con la misma maquinaria, o no quedarnos en el mismo lugar, de repente pensar en una sucursal. Entonces vamos a ver la próxima sesión en base a ello, ¿no? Pero obviamente para nosotros tener todo ello necesitamos recién posicionarnos bien en el mercado, ¿no? Saber que los primeros años o los primeros meses no vamos a obtener dinero, ¿no? Vamos a finalmente recuperar todo lo que hemos invertido. Entonces, no quiero que ustedes se desanimen en los primeros meses que tienen emprendimiento o aquellos que ya están años. Entonces, no se desanimen, continúen con ello, continúen con las mismas ganas que empezaron. ¿Listo, chicos? Entonces, yo les voy a enviar el quiz mediante WhatsApp. Nos estaríamos viendo la próxima sesión. Cuídense, chicos, y disculpen por el imperfecto que sucedió al comienzo, ¿no? De la laptop. Cuídense, chicos. Hasta la próxima clase. Cuídate, Carol. Hasta luego. Gracias, Alison, a ti más bien. Chao, Claudia. Hasta luego, Miguel. Muy bien, doña Julia. Gracias a usted también. Muy bien, Pamela. Cuídense, chicos. Hasta luego, Jesús Miguel.